ejemplo. Ya. Chicos, por acá, mira, si nosotros leemos la pregunta, a ver, si nosotros visualizamos la pregunta, ¿qué nos dice? Vamos a leer en primer lugar. Ya, vamos a leerlo. Nos dice, una botella contiene una solución acuosa de etanol al 20% en volumen. Nos piden, determine el volumen del soluto si la solución contiene 1200 mililitros de agua. O sea que se trata de una solución acuosa, en la que hay 20% de etanol, ¿verdad? Si nosotros recordamos también, una solución generalmente se hacía en agua, ¿verdad? Generalmente. Entonces, si nosotros tenemos una solución, tiene dos componentes, ¿cierto? ¿Verdad? Toda solución tiene dos componentes. Donde hay, ¿qué cosa? Soluto, ¿verdad? Donde hay soluto, ¿y qué más? Solvente, ¿verdad? Soluto más solvente te da la solución. Entonces, si analizamos un poquito más, el soluto era el componente que se encontraba en menor cantidad, ¿verdad? En menor cantidad. Entonces decimos acá que el soluto está en menor cantidad. Listo. Y el solvente entonces estará pues en la mayoría, ¿verdad? Mayor cantidad. Ahí está. Listo. Entonces analizamos por acá. Imaginemos que ese cuadrito es una botellita, ¿ya? En la que el 20% es alcohol, ¿verdad? Alcohol, ¿cómo se simboliza? Así, ¿no? OH, ¿verdad? Y ese representa el 20% del volumen, ¿verdad? 20% del volumen. El resto, ¿qué será? Agüita, y agua se representa así, como H2O, ¿cierto? ¿Y qué más vamos a hacer? Simplemente recordemos que el volumen total de la solución debería ser como un 100%. Para que sea 100%, entonces el agua debe ser ¿cuánto? 80%. Ahí está. ¿Ve? En porcentajes ya lo tenemos. Alcohol, 20%, agua, 80%. En este caso nos dicen, si el volumen del soluto, nos piden volumen, si la solución contiene 1200 mililitros de agua, o sea que el 80% del volumen total es 1200. Entonces, como yo no conozco el volumen total de la solución, imaginemos que le llamo volumen total como si fuera un 100K. ¿Estamos bien? Un 100K, que va a equivaler a decir a un 100%. ¿Bien? A un 100%. Entonces, el 80% de 100K, ¿cuánto sería? Y el 20% de 100K, ¿cuánto sería? Eso sería 20K, ¿verdad? Y el 80% de 100K también sería 80K. ¿Pero por qué, profe? Simplemente, ¿no? Un porcentaje eliminamos con dos ceros, ¿verdad? Un porcentaje con dos ceros y ya está. Así nos sale, ¿no? Ahora, por dato dice que hay 1200 mililitros, o sea, 80K es equivalente a ¿cuánto? A 1200. ¿Y ahí cuánto nos sale el valor de K? El valor de K nos sale 15, ¿verdad? El valor de K nos sale 15. Por lo tanto, el volumen del alcohol, ¿cuánto sería? El alcohol sería el soluto, pues, ¿no? La que está en menor cantidad. Sería simplemente multiplicarlo, ¿no? 20 por 15. ¿Y cuánto es 20 por 15? 300 mililitros debería ser, ¿no? Entonces acá tenemos el soluto y abajito tenemos el solvente. Y si nos pidieran volumen de la solución, simplemente sumaríamos, ¿no? 1200, que es volumen del solvente, y volumen del soluto sería 300 mililitros. La suma nos daría 1500 mililitros. Ese sería el volumen de la solución. O sea que acá también lo podríamos colocar, ¿no? 100 por 15 sería 1500 también, ¿verdad? Claro, sería 1500 mililitros. Entonces, como nos piden volumen del soluto, simplemente marcamos
la alternativa D. Se acabó. Se acabó. ¿Se entendió, chicos? Bien. Vamos a la siguiente. ¿Ya? Vamos a la siguiente. En esta pregunta nos dicen, mira, dado los siguientes procesos, ¿cuál representa una transformación química? En primer lugar, una transformación química es un cambio químico, ¿no? Un cambio químico. Y un cambio químico ocurre bajo una reacción química, ¿verdad? Ocurre bajo una reacción química. Pero acá en las proposiciones, ¿qué observamos? Que hay reacciones nucleares, ¿verdad? Hay reacciones nucleares. Las reacciones nucleares, chicos, no son lo mismo que una reacción química. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que para que ocurra una reacción nuclear, en primer lugar ocurre en el núcleo, como su nombre dice, ¿no? Ocurre en el núcleo. En cambio, una reacción química ocurre en la zona extranuclear, es decir, intervienen solamente los electrones, ¿ya? Aparte de eso, la diferencia entre una reacción química y una reacción nuclear es que para que ocurra una reacción nuclear, eh, bueno, en el proceso se libera gran cantidad de energía, ¿no? Una gran cantidad de energía en reacciones nucleares. Pero en reacciones químicas se libera una pequeñísima cantidad de energía comparado con reacciones nucleares. Ese también es otra diferencia. Además, en una reacción química, chicos, los elementos iniciales conservan su identidad, es decir, su número atómico permanece constante, ¿no? Ya sea en los reactantes y en los productos. Esa es una reacción química, pero en una reacción nuclear no sucede eso. La identidad de los elementos iniciales cambian. Es decir, por ejemplo, en la proposición 4, nosotros visualizamos que inicialmente tenemos al carbono, ¿verdad? Es un isótopo del carbono. Ese isótopo, ¿qué ha sucedido? Ha emitido una partícula beta, por ejemplo, ¿verdad? Una partícula beta. Y durante esa emisión ha liberado una gran cantidad de energía, ¿ya? Pero ¿en quién se ha convertido? Se ha convertido en el nitrógeno, ¿verdad? Ahí está. Las propiedades, en este caso iniciales del carbono, son muy diferentes a las propiedades del nitrógeno, ¿no? En este caso. En cambio, en una reacción química no sucede eso, ¿no? Los átomos iniciales no se convierten en otros átomos, ¿verdad? No hay cambio de identidad, conservan sus propiedades químicas. Esa es la diferencia entre una reacción química y una reacción nuclear. Por lo tanto, acá podemos decir, ¿no? La primera es una reacción nuclear, en este caso es de fusión, ¿verdad? Eh, ¿En qué consiste reacciones de fusión? Consiste en que unas partículas pequeñitas, ¿no? Los núcleos, ¿no? Los núcleos pequeños se fusionan entre ellos para dar origen a, ¿qué? A un núcleo más grande, ¿verdad? Pero en ese proceso, ¿qué ha ocurrido? También ocurre una liberación de energía. Y esa energía liberada, en comparación con la energía liberada, en este caso en una reacción química, es muy grande, ¿verdad? Por eso se habla también, ¿no? De energía química. En una reacción química se libera una energía química, ¿ya? Mientras que en una reacción nuclear se libera energía nuclear. Nuclear, he escrito mal. Nuclear. Bien, se libera energía nuclear y esa energía nuclear es enorme, ¿ya? Es enorme. Y para alcanzar ese proceso, chicos, para alcanzar ese proceso, o sea, niveles de energía tan altas, también requiere de qué? Requiere del uso de temperaturas también tan altas, temperaturas como la temperatura del Sol. Imaginemos que es 2 por 10 a la 6, imaginemos grados Celsius, ¿ya? 2 por 10 a la 6 grados Celsius, imagina esa temperatura. A esas temperaturas, a altas temperaturas, chicos, los núcleos se fusionan entre ellos. Se fusionan y originan un núcleo más grande. Por ejemplo, la primera proposición es un ejemplo, ¿no? Donde ahí tenemos un tritio y un protio, que dan origen, ¿qué cosa? A un núcleo de helio, ¿verdad? A un núcleo de helio. ¿Listo? Esa sería una fusión. Mientras que la segunda
La segunda, en este caso, en el segundo sería una emisión, ¿verdad? Una reacción nuclear de emisión, en la que una segunda, no, en la cuarta proposición, perdón, donde está el carbono, ¿no? Isótopos de carbono, da origen a que a nitrógeno emitiendo una partícula beta. Esa partícula beta también, chicos, es conocido como la partícula del electrón, es decir, un electrón con carga, ¿no? Con número de masa cero en comparación con el protón y neutrón, su masa es prácticamente despreciable, pero posee una carguita, ahí está, una carguita negativa. Solamente por eso se representa así, ¿no? Se puede representar como beta con masa cero y carga -1, o simplemente como electrón con masa cero y carga -1. De esa manera, chicos. Entonces, como nos piden cuál es el cambio químico, solamente vamos a visualizar las reacciones químicas, excepto las reacciones nucleares, ¿no? Eso no lo vamos a considerar. Bien, la primera no es un cambio químico, es una reacción nuclear. La segunda es un cambio físico, ¿verdad? Cambio físico. ¿Por qué? Porque el agua en estado sólido se convirtió en ¿qué? En agua líquida. Bien. La tercera proposición. La tercera proposición es una reacción de combustión completa, ¿verdad? Combustión completa. Es una reacción química, ¿verdad? Esa sí es una reacción química de combustión. La última es una reacción nuclear también, ¿ya? Es una reacción nuclear. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Transformación química solamente. Sería la proposición número 3, nada más, ¿no? La E. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver, consultas, dudas de esta pregunta. ¿Entendieron cuál es la diferencia entre una reacción química y una reacción nuclear? Bien. Acá puse un poco de teoría por si, ¿no? En el examen les puede venir, ¿no? Acerca de química nuclear. En realidad, química nuclear, como su nombre dice, es las reacciones que ocurren a nivel del núcleo. En cambio, las reacciones químicas, ¿no? Las reacciones químicas se diferencian de las reacciones nucleares porque en las reacciones químicas intervienen, ¿qué cosa? Los electrones nada más, ¿no? Ahí se habla de transferencia de electrones, ¿no? Electrones ganados, electrones perdidos, solamente eso, ¿verdad? Y los electrones, como sabemos, no están en el núcleo, ¿cierto? ¿Dónde están los electrones? En la zona extranuclear, ¿verdad? Zona extranuclear. Entonces, ahí también está la diferencia, ¿no? Entre una reacción química y una reacción nuclear, ¿verdad? Entonces, hablemos principalmente de reacciones nucleares. O sea, ¿qué es una reacción nuclear? Es una alteración del núcleo atómico. En dicha alteración, chicos, se emiten partículas, ¿no? Partículas y también se emite energía, ¿ya? Partículas y energía. ¿Qué partículas generalmente se emiten? Se emiten partículas alfa, beta y gamma. Las partículas gamma, en este caso, hacen referencia a la energía emitida. O sea, no tienen ni masa, ni no tienen ni carga, ¿no? Es una radiación gamma, principalmente, ¿no? Mientras que las partículas beta hacen a referir o se refieren al electrón. Si es el electrón, podemos representarlo masa cero y una carga -1. O en su defecto, ¿no? Podríamos representar con el electrón, ¿verdad? Con el electrón con masa cero y carga -1. Así también podemos representarlo. Mientras que las partículas alfa hacen referencia al núcleo de un átomo de helio. En este caso el helio, pues presenta ¿qué cosa? Dos protones y dos neutrones, ¿no? Dos protones y dos neutrones. Por lo tanto, lo podemos simbolizar a las partículas alfa también con ese helio, ¿no? El helio en este caso sería 2 y 4, ¿verdad? Número atómico 2 y masa 4. Bien, esas son las partículas alfa, beta y gamma. Ahora, de repente también les puede preguntar sobre cuál de ellos tiene mayor poder de penetración sobre los cuerpos, ¿verdad? Si se trata de poder de penetración, chicos,
tiene que ver con que esa partícula posee masa o no. Si posee más masa, esa partícula va a chocar con la materia, ¿no? Si choca, va a penetrar menos, ¿verdad? Entonces, en términos de poder de penetración, la partícula alfa va a penetrar menos, ya que posee mayor masa. Su masa es 4, ¿verdad? Mientras que la partícula beta sería el segundo, ¿no? Y la que posee el mayor poder de penetración son las energías de radiación gamma. Ellos no tienen masa, ¿verdad? Por eso atraviesan cualquier cuerpo material sin ningún problema, porque no pueden chocar con el cuerpo material, ¿no? No hay nada que los pueda impedir. Ellos atraviesan solamente. Por esa razón, las partículas gamma se utiliza para, en términos de energía nuclear, podríamos decir, ¿no? Se utiliza para convertir la energía nuclear en energía eléctrica. Otra aplicación es también para, ¿qué podríamos decir? Para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Para eliminar las células cancerígenas, ¿no? Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de reacciones pueden existir? En este caso, reacciones nucleares. Hay tres tipos, ¿no? Uno que es reacciones de decaimiento radiactivo, otro es reacciones por bombardeo y otro es por fusión nuclear, ¿no? Fusión nuclear, yo les acabo de decir, ¿no? Núcleos pequeñitos se juntan para formar núcleos más grandes. Esa es fusión nuclear, ¿ya? Bien. Acá, por ejemplo, una representación gráfica, ¿verdad? Una representación gráfica. Mira, acá tenemos, en principio, un núcleo, ¿no? Por lo general, los núcleos inestables van a ser aquellos núcleos en los que el número de protones, perdón, número de neutrones sea mayor al número de protones, ¿ya? Al número atómico, donde el número de neutrones sea mayor al número de protones. Imaginemos que acá tenemos que este es un protón y este es otro protón, ¿no? Entonces, y el resto imaginemos que es neutrones. Entonces, ese núcleo va a ser inestable. Al estar inestable en la naturaleza, ¿qué va a buscar? Siempre en la naturaleza se busca la estabilidad. Y para alcanzar su estabilidad, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a desintegrarse, ¿no? Va a emitir, ¿qué cosa? Partículas alfa, beta, ¿no? Neutrones, protones, etcétera, etcétera. Y también parte de ello se va a liberar como energía, ¿verdad? Como energía. Y esa energía es la energía nuclear, ¿verdad? Energía nuclear. Ahí está. Bien, ¿qué más tenemos? Esa energía nuclear se utiliza también para tratamientos, ¿verdad? Tratamiento de enfermedades. Enfermedades. Ya está. Y parte de esa energía nuclear se podría aprovechar convirtiéndolo en qué? En energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? En energía eléctrica. ¿Ve? Hay un montón de aplicaciones. Pero ¿cuál es el problema, chicos? El problema es que ¿cómo se puede controlar esa energía, no? Ya que se puede liberar gran cantidad de energía, ¿no? Esa energía liberada no se puede controlar mucho, ¿verdad? No se puede controlar. También la temperatura para alcanzar estas reacciones químicas, ¿no? Son elevadas. Eso también es otra dificultad, ¿verdad? Bien, ahí está. La energía se libera en forma de radiación gamma y pues la desintegración de ello te puede originar partículas como alfa, beta, protones y neutrones. Ahora, las partículas alfa tienen dos protones y dos neutrones. Dijimos que los protones eran estos, ¿no? Imaginemos que los pintaditos nada más sean los protones. Lo voy a colocar ya, protones ahí. Y los blanquitos sean los neutrones. Ahí están, los neutrones. Bien, entonces acá se emite dos protones, ¿no? Dos protones y dos neutrones. Y ese representa a qué? Al núcleo atómico del helio. Y esa sería la partícula alfa. Mientras que neutrones no tiene carga, no le represento con nada, simplemente ¿no? Posee su número de masa 1 y no tiene carga cero, ¿verdad? Carga cero. En cambio el protón, ¿no? El protón tiene qué cosa, su número de masa 1 y una carguita de 1, ¿verdad? Una carga 1. Y el electrón, ahora, pero si hablamos de reacciones nucleares, ¿por qué estamos hablando del electrón, chicos?
¿No dijiste que el electrón está en la zona extranuclear? ¿Y por qué se emiten entonces electrones en el núcleo? Chicos, existen mecanismos, ¿no?, de reacción que ocurren a nivel del núcleo en la que sí emiten partículas de electrón. ¿Ya? Se crean partículas de electrón, imagínate, ¿no? Se emiten, se forman, se transforman solamente, ¿no? Entonces, esas partículas también aparecen en el núcleo, ¿no? Increíblemente eso sucede, chicos. ¿Ya? A todo este fenómeno que ocurre donde un núcleo inestable se desintegra y al desintegrarse emite energía, ¿no? Emite energía. Todo ese proceso es un fenómeno nuclear. Y ese fenómeno nuclear se conoce con el nombre de radiación, ¿no? Radiación. ¿Se entendió, chicos? Hasta acá, todo tranquilo, todo bien. A ver, consultas, chicos, consultas. ¿Se entendió por acá? ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Bien, excelente. Bien, vamos a la siguiente. Bien, acá puse algunos ejemplos, ¿no?, de acerca de emisión. Emisión, ¿no?, o desintegración de las partículas alfa, ¿no?, y beta. Acá, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Mira, el uranio en este caso emite partículas, ¿qué cosa? Partículas alfa, ¿ves? Y las partículas alfa eran, ¿qué cosa? El núcleo de helio, ¿verdad? El núcleo de helio, donde se emitían 2 protones y 2 neutrones. Y toda esa emisión estaba acompañada de que de una liberación de energía, ¿ves?, en forma de radiación gamma. Ahora, toda reacción nuclear, chicos, genera un nuevo elemento. A estos elementos iniciales también se le conoce con el nombre de núcleos, ¿no? Núcleo padre también se le conoce, ¿no? Núcleo padre. Y al resultado se le conoce con el nombre de núcleo hijo. Así también lo van a encontrar en los libros, chicos. Núcleo hijo, ¿ya? Núcleo hijo. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que la masa debe conservarse, ¿no? Y también el total de nucleones, ¿no?, que están en el núcleo también se conserva. Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? Si nosotros sumamos 92, eso nos debe dar, ¿qué cosa? Todas las partículas que están en el núcleo, ¿verdad? En este caso, acá, 0, 2, y acá nos debe dar un determinado número atómico, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 2 más 0 más ese número atómico me tiene que dar 92. Por lo tanto, él tiene que ser 90, ¿verdad? 90. De la misma manera, las masas también tienen que permanecer constantes. 4 más 0 más esta masa, ¿verdad? Más esta masa me tiene que dar 238. Por lo tanto, el número de masa de este núcleo hijo sería ¿cuánto? 234. ¿Ve? Eso funciona, chicos, ¿ya? En la emisión alfa. También en la emisión beta sucede lo mismo, mira. En este caso, el número atómico también nos tiene que dar lo mismo, mira. Tenemos 15 al inicio. Al final tenemos -1 más 0, ¿sería cuánto? -1, ¿verdad? Para que nos dé 15, ¿cuánto tiene que tener él? Él tiene que tener 16, ¿verdad? 16 menos 1 más 0 nos da 15. Luego, arriba, las masas, mira, las partículas gamma no tienen masa. El electrón tampoco, ¿verdad? Y, pues, ¿cuánto nos tiene que dar esto? 32 de masa, ¿verdad? Una observación, chicos. Cuando dos elementos diferentes tienen la misma cantidad de masa, también se le conoce con el nombre de isóbaros, ¿verdad? Isóbaros. A veces les pueden preguntar, chicos, ¿no? ¿En la emisión beta se generan isóbaros? Sí, ¿no? En la emisión beta se generan isóbaros. Bien. Una notita que debo poner acá es que las masas permanecen constantes, ¿no? La suma total y la suma total de los números atómicos también debe ser constante, ¿ya? Esos serían los datos adicionales, chicos. Y también, pues, ¿no? Siempre hay liberación de energía en forma de radiación gamma. Bien, chicos.
Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. Nos hemos enfocado un poquito más en las reacciones nucleares, pero ahora sí vamos a ver la otra pregunta, que nos dice, el factor que no es determinante en la velocidad o rapidez de una reacción química, ¿no? La reacción química, chicos, ocurre bajo determinadas condiciones y los factores que intervienen en no, en dicho proceso pueden ser factores internos y factores externos. Dentro de los factores internos tenemos las concentraciones, chicos, ¿no? Imaginemos, tenemos acá reactantes A y B, ¿no? A y B, que producen productos como C, ¿verdad? Y D. Ahora, la velocidad de una reacción química depende de una constante de la velocidad multiplicada por la concentración de los reactantes, ¿no? Concentración de los reactantes elevado a una determinada, ¿no? A un determinado exponente. Si la reacción es de orden sencilla, ¿no? Elemental, los exponentes alfa y beta son iguales a los coeficientes, ¿no? De la ecuación balanceada, ¿no? Es decir, alfa podría ser igual a y beta podría ser igual a B. ¿Cuándo, chicos? Cuando la reacción es sencilla, ¿no? Reacción elemental. Reacción de una sola etapa, ¿no? Reacción de una sola etapa. Existen reacciones, chicos, que tienen más de una etapa. Entonces, en ese caso, ya pues el alfa y beta ya no son iguales a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Ahí cambia. Bien, pero en este caso vamos a considerar que es una reacción elemental. Si es una reacción elemental, chicos, la concentración va a depender, o sea, la masa molecular de los reactantes influirá en la velocidad de la reacción. Sí, chicos, ¿no? Sí. Si yo tengo, ¿no? Una poca cantidad de masa en los reactantes, imaginemos, acá tengo A, ¿no? Imaginemos tengo poca cantidad de reactantes A y el otro reactante B también tengo poca cantidad. Es decir, una reacción química entre esos dos tendrá una velocidad, sí, pues, ¿no? En términos de concentración diríamos que tienen baja concentración, ¿verdad? Baja concentración, es decir, hay menor cantidad de masa de ambos. Entonces, ¿la reacción química va a ocurrir? Sí, sí va a ocurrir, pero va a ocurrir lentamente, ¿no? Lentamente. Entonces, por lo tanto, sí estaría influyendo, ¿no? La cantidad de masa molecular de dichos compuestos, ¿no? Sí. La masa molecular de los reactantes sí influyen, chicos, ¿ya? Ahora, la concentración de los reactivos. ¿Siempre tiene que ver con los reactivos? Sí, pues, ¿no? Los reactantes son los que van a dar producto, ¿no? Un determinado producto. Pero inicialmente, ¿qué cosa conocemos? Conocemos la cantidad de los reactantes que intervienen en dicha reacción química. Entonces, si conocemos las cantidades, hablaríamos en términos de concentración. Y si hablamos en términos de concentración, hablaríamos de la molaridad, ¿verdad? De la molaridad. Y nosotros recordemos que la molaridad, chicos, ¿cómo se calcula? La molaridad se calcula de dos maneras. Moles, ¿no? Moles de soluto sobre volumen de la solución. Y la otra forma era calcular qué cosa? Masa, ¿no? Masa entre masa molecular por volumen de la solución, ¿cierto? Y acá está, pues, ¿no? La masa molecular que influye en qué? En la concentración molar, ¿verdad? Influye, claro que sí. Y cuando tú divides masa entre masa molecular, eso también te da qué cosa? Número de moles, ¿verdad? Número de moles. Bien, por eso es moles sobre volumen también otra fórmula, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿sí influyen las concentraciones de los reactivos? Sí, pues, ¿no? Sí influyen. Sería verdadero. La temperatura. La temperatura, ¿a quién afecta, chicos? Principalmente afecta a la constante, ¿no? Esta constante cambia, ¿no? Cambia con la temperatura. Cambia con la temperatura. Si la temperatura permanece constante, no cambia, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos, ¿no? Variar esta temperatura, la constante de velocidad, ¿no? De la reacción también va a cambiar, ¿ya? Por lo tanto, esa constante depende de la temperatura. ¿Ya? Depende de la temperatura. Cierto, ¿no? Cierto. La presencia de un catalizador, chicos. Un catalizador, un catalizador es
un acelerador de la reacción química, ¿no? Catalizador. Por lo general, nosotros, ¿no? Conocemos catalizadores que pueden ser metales, ¿no? Metales, ¿no? Iones metálicos, pero también hay catalizadores como las enzimas, ¿verdad? Vamos a colocar en este caso metales, ¿no? ¿Qué más? Puede ser enzimas. Esos catalizadores, chicos, aceleran la reacción química. ¿Cómo? Disminuyendo la energía de activación, ¿no? Reducen la energía de activación. Para entender esto, chicos, lo que pasa es que hay, como se llama, una gráfica que relaciona eso, ¿no? Una gráfica. Inicialmente, ¿no? Imaginemos que los reactantes poseen una determinada energía, ¿no? Entonces, tienen que alcanzar un pico para formar un producto, ¿verdad? Tienen que superar ese límite de energía. Cuando alcancen ese límite, ¿no? Se dice que ha superado la energía de activación. Pero ¿qué sucede cuando nosotros agregamos un catalizador en una reacción química? Sucede que esa energía disminuye, esa energía de activación disminuye, ¿no? Es decir, los productos se van a formar con facilidad, ¿no? El anterior sería sin catalizador y el siguiente sería con catalizadores, ¿verdad? Con catalizadores. Es decir, los reactivos que estaban acá, imaginemos que es reactivo A y B, ellos van a alcanzar rápidamente, ¿no? En convertirse en que en producto que es C más D, ¿no? Según nuestro ejemplo, ¿no? Los reactantes son A y B y van a convertirse rápidamente en los productos C y D, ¿no? Cuando agregamos un catalizador, dicha barrera energética, ¿no? Disminuye. Ya para poder superar esa barrera energética llamada energía de activación, ya no necesito mucha energía, ¿verdad? Sino poca cantidad de energía y con eso fácilmente puedo convertirme en producto. Entonces, eso es lo que hacen los catalizadores, aceleran las reacciones químicas. Al tener baja energía que superar, ¿no? Baja energía de activación que tengo que superar, entonces voy a tener mayor facilidad de lograr en convertirme en los productos. Eso hacen los catalizadores. Por lo tanto, sería verdadero. Ahora, la naturaleza de los reactantes. No interesa, chicos. La naturaleza de los reactantes pueden ser sólidos, líquidos o gases, ¿no? Todos van a reaccionar de alguna manera, ¿no? No interesa el estado físico de los reactantes, ¿ya? Por lo tanto, ese sería el factor, ¿no? Que no influye mucho en la velocidad de una reacción química. Por lo tanto, la respuesta sería la E. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna consulta, chicos, hasta acá? Por favor, me lo hacen saber. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Bien, acá, ¿qué tenemos que saber? A ver, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuál será la energía en Joule? Nos dice, ¿no? La energía en Joule. Para poder saber la energía, chicos, tenemos que simplemente saber esta ecuación, ¿no? La energía es igual a ¿qué? Al constante de Planck por la frecuencia, ¿verdad? Por la frecuencia. ¿Y qué más tenemos que saber? También tenemos que saber, ¿qué cosa? Que la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿a qué es igual, chicos? En este caso, la longitud de onda, ¿no? A ver, recordando física nada más. Recordando física. Eh, la distancia es igual a ¿qué? A la velocidad por tiempo, ¿verdad? La distancia. Pero en este tipo de ejercicios, la distancia sería como si fuera la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda. La velocidad sería la velocidad de la luz, ¿no? Y el tiempo en este caso no es el tiempo, sino sería la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia, algo así, ¿no? La frecuencia. Ahora, ese tiempo sería como si fuera el periodo también, ¿no? El periodo. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad de la luz simplemente,
lo mandaría a dividir, ¿verdad? Simplemente lo mando a dividir. Por lo tanto, diría que ese periodo, ¿no? Ese periodo que tengo acá, el tiempo, periodo, lo mandas dividir. Por lo tanto, sería, pues, ¿no? La longitud de onda entre el periodo es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz. Tienen que recordar de esa manera, ¿no? Analizando sus equivalentes, ¿no? Distancia, velocidad por tiempo, que es MRU, ¿verdad? Del MRU. Entonces, y si haces comparaciones para las radiaciones electromagnéticas, dices, bueno, la distancia es como una longitud de onda. La velocidad es la velocidad de la luz. Y por tiempo, el tiempo sería el periodo, ¿verdad? Ahora, longitud de onda entre el periodo, pues ¿qué cosa nos daría, no? Nos daría ¿qué cosa? La velocidad de la luz. Pero ahí, ¿qué tenemos? Nos dice, mira, cierta radiación electromagnética presenta una longitud de onda de... Ah, ya, como dato tenemos ¿qué cosa? Tenemos longitud de onda. Entonces colocamos ahí, ¿no? Longitud de onda es 1.2 Armstrong, ¿verdad? 1.2 Armstrong. Pero ¿qué más tenemos como dato? Tenemos velocidad de la luz, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Ahora, un Armstrong ¿a cuánto equivale? Según el dato, un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Entonces sería esto, sería 1.2 por un Armstrong, ¿verdad? Un Armstrong. Un Armstrong. Pero ese Armstrong equivale ¿a cuánto? A 10 a la menos 10. Entonces voy a borrar eso. Simplemente en su lugar lo coloco 10 a la menos 10. Ahí está. Sería 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Es la longitud de onda, se mide en metros. Listo, ya tengo la longitud de onda, tengo velocidad de la luz. ¿Qué podría encontrar? Ah, ya. También recuerden, chicos, que esta formulita se puede simbolizar así, mira, longitud de onda por 1 sobre el periodo, pero la inversa del periodo, ¿cómo se llama? La frecuencia, ¿verdad? Sería simplemente longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por su frecuencia. ¿Listo? Entonces, reemplazamos eso y encontramos la frecuencia porque tenemos la constante de Planck, lo tenemos. La frecuencia no lo tenemos, ¿verdad? Lo vamos a calcular. Entonces, longitud de onda sería 1.2, ¿verdad? 1.2 por 10 a la menos 10. Por la frecuencia que no conozco va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la luz, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Listo. Acá tenemos metros. Metro con metro se va a ir y te va a salir ¿cuánto? A ver, por favor, ¿cuánto sale la frecuencia? El 10 a la menos 10 pasa al otro lado con signo cambiado, ¿verdad? Quedaría 3 por 10 a la 18, ¿verdad? 3 por 10 a la 18. Entre 1.2. ¿Y cuánto es 3 entre 1.2, chicos? A ver. 3 entre 1.2. ¿Cuánto nos sale? A ver, por favor. ¿Saldría 2.5? Sí, ¿no? 2.5. Todo eso por 10 a la 18. ¿18 qué? Hertz sería, ¿no? La frecuencia se mide en hertz, o sea, sería 1 sobre segundos. Así queda. ¿Bien? Así queda. Cuando tú hagas la operación te va a quedar así. Y ahora, si queremos calcular la energía, pues lo reemplazamos en la ecuación, ¿no? La energía es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. La constante de Planck vale 6.6 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Recuerden que la energía tiene que salir en joule, claro. Entonces, todo eso multiplicado por la frecuencia. Pero la frecuencia, ¿cuánto nos salió? 2.5 por 10 a la 18 por 1 sobre segundo, ¿verdad? Segundo con segundo se va. Te sale que la energía es igual a 6.6 multiplicado por ¿cuánto? Por 2.5, ¿verdad? ¿Y eso cuánto sale? Sale 16.5 por 10 a la menos 34 con 10 a la menos 18. ¿Cuánto sería? 34 menos 18, ¿verdad?
¿Cuánto es eso? 34 menos 18. Sale 16, ¿verdad? Sería por 10 a la menos 16 joule. Ahora, pero así no hay clave, ¿no? Pero más o menos ya nosotros estamos visualizando que la clave sería la E, ¿verdad? La E. ¿Qué hacemos? Corremos una coma decimal hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Corremos una coma decimal hacia el lado izquierdo. Y cuando nosotros corremos la coma decimal en el lado izquierdo, al exponente de 10 le sumamos una unidad, ¿no? Sería ¿cuánto? 1.65 por 10 a la menos 15 joule. Esa sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Por favor, háganmelo saber. A ver, ¿tienen consultas, dudas? ¿O todo claro? No, profesor. Excelente. Continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a la siguiente. Bien, ¿cuál de las siguientes características corresponde a los isómeros? Bien. Bien, ¿presentan las mismas propiedades físicas? No, presentan las mismas propiedades químicas, dice, ¿no? Los isómeros. Existen varias formas no, varios tipos de isómeros, ¿no? Pueden ser isómeros de posición, isómeros de función, ¿no? Isómeros de función, ¿no? Ahora, si hablas de función, puede ser, por ejemplo, grupos funcionales, ¿verdad? Un grupo funcional eh, va a diferir de otro, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un alcohol, por ejemplo, va a diferir de una acetona, de un aldehído, ¿no? De un ácido carboxílico, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el grupo funcional. Entonces, si nosotros vemos eh, que se trata de un isómero en general, ¿no? Se trata de un isómero, entonces no necesariamente va a presentar las mismas propiedades químicas, ¿verdad? No necesariamente va a presentar las mismas propiedades químicas. Sería falsazo, ¿no? Presentan las mismas propiedades físicas, o sea, su estructura, su estado físico de los isómeros será igual, ¿no? ¿Será igual? No, ¿verdad? No. No necesariamente van a tener el mismo estado físico, ¿no? Las mismas características, eh, por lo tanto sería falso. ¿Necesariamente presentan el mismo grupo funcional? No. Si dos isómeros, ¿no? Necesariamente presentan el mismo grupo funcional, no serían isómeros, ¿no? Sería la misma molécula en este caso, ¿no? Sería la misma molécula. Si tuvieran el mismo grupo funcional, pues en ese caso, para que sea isómero, de repente puede ser isómero de posición, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? Presenta la misma fórmula global, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí, todo isómero, ya sea isómero de posición o isómero de función, tienen la misma fórmula global. Tienen la misma fórmula global. ¿Listo? Ahora, la 5 dice, presentan la misma composición centesimal. Ah, ya, la composición centesimal, a ver, la composición centesimal, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no? No sé, a ver, el, el metano, por ejemplo, mira. La composición centesimal me dice, ¿no? ¿Cuánto tengo, ¿no? ¿En qué porcentaje está la cantidad de carbono respecto al hidrógeno, ¿no? ¿Qué porcentaje? Esa sería la composición centesimal. Imaginemos que él está en X% y el otro está en Y%, ¿no? Entonces, si hablamos de dos isómeros, ¿no? En este caso, si tienen la misma fórmula global, entonces el otro isómero también tendrá la misma fórmula global, imaginemos así, ¿no? Carbono 1, hidrógeno 4. Entonces, también va a presentar ¿qué cosa? Misma, misma composición centesimal, ¿verdad? La misma cantidad, porque tienen la misma fórmula global. Claro. Entonces, eso sí sería cierto, ¿no? Verdadero. ¿Presentan la misma fórmula empírica? No. La fórmula empírica, imaginemos acá tenemos carbono 2, ¿no? Carbono 2, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno
Acá el doble más 2, ¿no? 2 por 2, 4, más 2 sería 6. Imaginemos eso. La fórmula empírica es la forma simplificada, ¿no? La forma simplificada. Ya. Entonces, acá, si nosotros tenemos no sé, la misma fórmula global en un isómero, ¿no? Si tenemos la misma fórmula global, imaginemos que agregamos por acá también oxígeno, imaginemos que tenemos 2 oxígenos. Entonces, si nosotros simplificamos la fórmula global, claro que puede tener la misma fórmula empírica, ¿no? La misma fórmula empírica, claro. Entonces, si tenemos por acá otro, ¿no? Si tenemos por acá, imaginemos otro, carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno 2, así. Otra vez simplificamos, así. Simplificamos, imaginemos nada más, entonces va a tener la misma fórmula global, ¿no? Y la misma fórmula empírica. Por lo tanto, también tendrá, ¿qué cosa? La misma fórmula, en este caso, misma composición centesimal, ¿no? Misma composición centesimal. Bien, por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? Presentan la misma fórmula global, presentan la misma composición centesimal, presentan la misma fórmula empírica, ¿no? ¿Deben tener la misma fórmula empírica? Sí, ¿no? También, claro que sí, sería cierto. La alternativa sería la D, ¿no? Bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Sí.